Entonces, bueno, ya a partir de este momento inicia nuestra grabación. Quiero darles a todos las muy buenas tardes, el agradecimiento por su puntual asistencia, por estar aquí con nosotros. Eh, Sabemos que hoy es un martes de partido de fútbol, sin embargo, también sabemos que este encuentro es muy importante porque hoy iniciamos unos encuentros muy importantes que nos va a servir para nuestro proceso de todos nosotros como futuros profesionales y tecnólogos. Entonces, bueno, por ahí viene el chat una pregunta que voy a iniciar por responder y es que si esta calificación es solamente para quienes van a presentar pruebas Saber Pro, la respuesta es no. Está orientada para quienes presentan Saber Pro, sin embargo, todo lo que vamos a trabajar también sirve para quienes van a presentar sus pruebas TIT. Entonces, esto también para que lo tengamos muy presente. Voy a dar entonces inicio. Recordarles que hoy es el primer encuentro, es una serie de encuentros en los cuales se van a estar trabajando las competencias genéricas y las competencias específicas para el caso de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Educación. Hoy vamos a trabajar de manera puntual el módulo de competencias ciudadanas, sin embargo, también vamos a hablar de esas generalidades de lo que es la prueba como tal para que nos ayude a orientarnos en el proceso. Bien. Entonces, pues bienvenidos, me presento. Mi nombre es Mónica Liliana Gil Mora. Soy docente de la Escuela de Ciencias Ciencias de la Educación y directora del curso Competencias Ciudadanas, un curso que está para oferta como un electivo para todos los programas de formación profesional de la universidad. Entonces, ¿cuál es el ideal de todo este ejercicio? Que hoy conozcamos de ese módulo, que hagamos unos ejercicios prácticos y que estemos mucho más preparados para lo que nos espera al momento de presentar nuestra prueba en estas competencias específicas que vamos a estar trabajando a partir del día de hoy. Si llega a haber alguna pregunta, les voy a agradecer que por favor me levanten la manito. Con muchísimo gusto yo les voy a dar la palabra. ¿Cuál es el ideal? El ideal es que participemos entre todos, que si existen preguntas de parte de ustedes, hagan las preguntas que consideren necesario y que esto nos funcione a nivel de un conversatorio y no solamente como un monólogo en el cual yo voy a estar hablándoles todo el tiempo. Entonces, bueno. Para avanzar en nuestro ejercicio, entonces la agenda del día de hoy se va a dividir en unos momenticos como este primer momento que es el saludo. Luego vamos a hablar de las generalidades de la prueba, es decir, de absolutamente todo lo que es la prueba Saber Pro y en el caso para quienes van a presentar Saber TIT. Vamos a hablar específicamente de competencias ciudadanas, cuáles son esas competencias evaluadas para el caso de competencias ciudadanas y finalmente vamos a proceder con unos ejercicios prácticos. ¿Listo? Entonces, en torno a ello va a girar nuestro encuentro. Vuelvo y les repito, si existe alguna pregunta, con muchísimo gusto me levantan la mano y yo les voy a ir dando la palabra. Dame un segundito que por aquí me están pidiendo el enlace. Voy a compartir el enlace para quienes me lo están preguntando por otro espacio. Regálenme un segundito. Estás. Ya, regálenme un minutito, qué pena es para compartirles el enlace. Listo. Entonces, ahora sí vamos a continuar con el ejercicio. Bueno, entonces avancemos con nuestro ejercicio. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, ya les indicaba mi nombre es Mónica Liliana Gil y pues voy a estar acompañándolos el día de hoy. Hablemos un poquitico con respecto a lo que es como tal la prueba. Entonces, recuerden que la prueba Saber Pro o Saber TIT es una prueba evaluada por el ICFEX en el No se cual nos están escucha, no indicando se a escucha. nosotros que nos van a medir de cuál es el nivel con el cual nosotros vamos a salir
para ser profesionales. Entonces, el objetivo de esta prueba es analizar y evaluar el grado de dominio de las competencias ciudadanas adquiridas por los estudiantes de los programas de formación profesional. Entonces, digamos que aquí en este caso, vuelvo y les indico, es muy posible que en este encuentro haya estudiantes que no solamente son de la Escuela de Ciencias de la Educación, que no solamente son de la licenciatura, sino de cualquier programa de formación profesional. Es decir, estas cualificaciones nos van a servir absolutamente a todos. ¿Cuál es la idea o cuál es el objetivo? Recuerden que el ICFEX lo que hace es que evalúa a los estudiantes y como tal a los colombianos en diferentes niveles. Es importante que nosotros sepamos y conozcamos que las pruebas saber se evalúan en grado tercero, grado quinto, séptimo, noveno, 11 y cuando los estudiantes salen a ser profesionales. Entonces, en este caso, fíjense que nosotros estamos preparándonos para esa última prueba que se va a presentar antes de convertirnos en profesionales. No todas las veces se evalúa para tercero, para quinto, para séptimo y para noveno. Sin embargo, para 11 sí es obligatorio y es un requisito para poder graduarse los estudiantes e inclusive es un requisito para poder ingresar a los programas de formación superior. En este caso, para ustedes poder graduarse, debe presentar ese requisito de grado, ¿cierto? Entonces, eso como para que lo tengamos presente. Si la primera pregunta es, ¿yo tengo que presentar? La respuesta es sí, pero seguramente a ustedes les va a surgir la pregunta ¿en qué momento? Entonces vamos a ver con respecto a ello. Entonces, esta prueba está dirigida a todos los estudiantes que ya han aprobado por lo menos el 75% de los créditos de sus respectivos programas. Es decir, si usted está en un programa de formación profesional en el cual están indicando que su total de créditos son 160 créditos, pues saque el porcentaje y el 75% vendría siendo esos créditos que usted tiene que tener aprobados. Ahora, muchos de ustedes dicen, pero yo ¿cómo hago para saber? Recuerden que aquí en la universidad ustedes cuentan con su plan de estudios y en el plan de estudios ustedes pueden identificar y pueden conocer cuál es su nivel de avance del plan de estudio. Bien, posterior a eso es muy importante también que ustedes sepan que la universidad hace un preregistro y con ese preregistro ustedes van a poder acceder a esa formalización del registro para que puedan presentar su prueba. Bien, voy a pedirles el favor que quienes vayan ingresando vayan silenciando sus micrófonos para que no nos interfiera con lo que estamos hablando en este momento. Voy a silenciar. Tutora, disculpe, lo que pasa es que se le escucha muy bajito, entonces para que alce un poquito más la voz, se acerque un poco más. No, no, Ok, señores, se escucha súper bien. De mi Se parte también se escucha, escucha se muy bien. escucha Yo perfecto. también, Súper bien. yo también escucho bien. ok. De pronto, quienes me Lo que escuchen pasa es que en bajito, la parte subimos de un arriba, poquito el micrófono. ¿Listo? a mí también me pasó lo mismo, pero tocó en la parte de arriba, darle desactivar para que ella se escuchara más duro. Yo Ok. estoy conectada por Zoom. O usar unos audífonos. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿bien? Eso para que lo tengamos presente. Entonces, hablemos un poquitico de cómo es ese proceso para que nosotros podamos inscribirnos, en qué consiste la prueba, cuál es esa estructura. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes conozcan este aspecto también. Entonces, la prueba como tal está compuesta por 5 módulos, en el cual me van a evaluar lo que nosotros conocemos como las competencias genéricas. ¿Cuáles son esas competencias genéricas? Lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Estas 5 son las competencias genéricas que les van a evaluar absolutamente a todos. ¿Listo? Hasta ahí, eso es lo primero que quiero que tengan presente. Es importante también que ustedes sepan que cada periodo se evalúan, o bueno, cada periodo no, en algunos periodos se evalúan las competencias específicas. ¿Cuáles son las competencias específicas? Son una serie de competencias que, valga la redundancia, funcionan únicamente para la profesión con la cual usted está adquiriendo el título profesional. Voy a colocarles un ejemplo. Para el caso de las licenciaturas, para el caso de quienes se están formando para ser educadores, les van a evaluar las competencias específicas de formar, evaluar y enseñar. Entonces, digamos que
Ahí en ese caso son otras que son aleatorias. Sin embargo, estas cualificaciones vamos a estar hablando de estas competencias genéricas que son las que nos van a evaluar absolutamente a todos. Entonces, de una vez vayamos dimensionando que nos van a evaluar 5 competencias genéricas, que son las que yo les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes en esa prueba? Ustedes van a encontrar que por cada una de las preguntas o por cada una de las competencias, ustedes van a encontrar un número de preguntas. Entonces, aquí en el caso de competencias ciudadanas, ustedes van a encontrar que solamente para este módulo se van a encontrar con 35 preguntas. Estas 35 preguntas son preguntas de selección múltiple con una única respuesta afirmativa, es decir, de esas 4 respuestas, solamente una va a ser positiva, porque hay diferentes tipos de preguntas, ¿listo? Aquí en este caso, ¿de qué se trata? De evaluar cómo es que está el estudiante, qué tipo de conocimientos tiene el estudiante, cómo el estudiante puede enfrentarse a su vida cotidiana. Y fíjense que lo que espera estas competencias genéricas es eso, que el estudiante se enfrente a muchas situaciones de la vida real y que pueda dar respuesta de acuerdo a ciertas situaciones o ciertas particularidades que se van presentando en la prueba. Hay que tener presente otra cosa, ¿cómo me van a evaluar a mí? Entonces, digamos que del total de las preguntas, según el puntaje que yo obtenga, a mí me van a ubicar en un nivel de desempeño. Entonces, ustedes en pantalla en este momento están viendo, por ejemplo, los niveles de desempeño para el caso de competencias ciudadanas. Siempre son 4 niveles de desempeño. Uno es bajo, luego digamos que el 1 es muy bajo, el 2 es un poco más elevado, intermedio, el 3 es por encima del promedio y el nivel 4 es los estudiantes que responden prácticamente que todo positivo, todo afirmativo, todo excelente. Entonces, digamos que de esa manera a mí me van a evaluar. Y cada uno de estos desempeños tiene unas características cualitativas en donde me indican cuál es el desempeño que yo estoy obteniendo. ¿Listo? Esto va a ocurrir con todas las competencias, es decir, con todas las competencias a mí me van a colocar preguntas de selección múltiple y según las respuestas que yo obtenga, pues me van a ubicar en un nivel de desempeño. ¿Listo? Esa es la manera como a mí me van a evaluar. Ojo, ¿para qué sirve esto? Pues para que realmente identifiquen cómo es que estoy yo y cómo está la universidad, cómo está la institución educativa de la cual usted se está graduando. Entonces, aquí en este caso yo les estoy presentando esa infografía que no es una infografía propia, es una infografía de Saber Pro, porque el ideal de esto no es que nos inventemos cosas, sino que les presentemos y les mostremos a ustedes qué es lo que me van a estar evaluando. Entonces, yo les hablaba a ustedes de esos 4 niveles de desempeño y aquí abajo ustedes empiezan a identificar qué es lo que se espera en cada uno de esos niveles. No se trata de que en este momento vamos a empezar a hablar uno a uno qué es lo que me espera cada nivel, no, sino que lo que se espera es que ustedes en este momento identifiquen que hay 4 niveles y que el ideal es que ustedes se ubiquen en el cuarto nivel, es decir, en donde ustedes definitivamente van a dominar lo que se espera que dominen para el caso de competencias ciudadanas. ¿Listo? Eso para que lo tengamos presente. Entonces, vamos a ir avanzando. Ay, permítanme porque voy a entrar por donde no era. Listo. Entonces, vuelvo y les indico, ustedes se van a encontrar con unas preguntas de selección múltiple con una única respuesta, a excepción de la competencia de comunicación escrita. En el caso de comunicación escrita, a ustedes les van a colocar una situación y con respecto a esa situación, ustedes van a tener que escribir un texto corto. Es un texto corto que es de unas líneas en las cuales usted va a tener que demostrar esas capacidades y esas habilidades que debe desarrollar en la comunicación escrita. ¿Listo? Eso para que lo vayamos teniendo presente. Ojo, ¿cuánto tiempo van a tardar ustedes respondiendo esta prueba? El promedio para que ustedes respondan esta prueba son 4 horas y 40 minutos. ¿Listo? Yo les decía hace un momento que esto aplica tanto para competencias, para pruebas Saber Pro como para TIT. En este momento yo les estoy mostrando en pantalla. Este es el calendario para los estudiantes que van a presentar este año.
Entonces, fíjense que aquí nos están mostrando y nos están indicando que el preregistro de ustedes inició a partir del día 9 de junio y vino hasta el 1 de agosto. Hubo una época de recaudo, es decir, de pago, hubo un pago tanto ordinario como extraordinario, es decir, quienes se pasaron de la fecha. Y finalmente, fíjense que ustedes, quienes van a presentar la prueba, a partir del día 24 de octubre deben estar consultando la citación. Esa situación en donde les aparece, pues en la página de Prisma, en donde ustedes formalizaron y legalizaron esa inscripción. ¿Cuándo van a presentar esta prueba? Todos ustedes van a presentar la prueba, quienes están inscritos, el día 9 de noviembre. Y los resultados van a salir a partir del día, bueno, digamos que los certificados, es decir, que usted pueda certificar que presentó la prueba a partir del 1 de diciembre. Y ya los resultados de cada uno de ustedes en donde me dicen cuál es el desempeño y demás hasta el día 27 de febrero. Ojo, ¿por qué sale o por qué surge primero el certificado? Porque recuerden que el requisito para graduarse es que haya presentado su examen. Entonces, yo lo presento y luego puedo reclamar el certificado y ya con el certificado compruebo que presenté la prueba. Ya para el tema de los resultados, porque es un tema más de resultados para las instituciones y obviamente de manera particular, se va a demorar un poquitico más. Yo les coloqué una tablita. En esta tablita ustedes que identifican ese calendario por el cual nosotros nos regimos en la universidad. Entonces, fíjense que la universidad tuvo bajo su responsabilidad y bajo la responsabilidad de los líderes de Saber Pro hacer el preregistro de ustedes. ¿Qué ocurrió? Que una vez el estudiante, perdón, completa el 75% de los créditos, nosotros sacamos esa data. Y con esa data se empieza a registrar en la página del IPEX a los estudiantes que ya completaron ese porcentaje. A ustedes les debió haber llegado un correo en el cual se les indicaba que ya tenía un preregistro y que tenía que formalizarlo. ¿Cómo lo formalizaba? Pues diligenciando unos datos en la página del Prisma, registrándose, por supuesto, diligenciando unos datos en la página del Prisma y posterior a eso, cancelar el valor correspondiente al examen. Ese es un valor que se cancela al IFEX, no es un valor que se cancela a la universidad, porque es un requisito para todos las personas que se van a graduar en Colombia por requisito del Ministerio de Educación Nacional y del IFEX como tal. Entonces, aquí está el calendario por el cual nosotros nos regimos y vuelvo y les repito, ustedes van a poder presentar su prueba, quienes ya están formalmente inscritos y demás, a partir del día domingo 9 de noviembre. ¿Listo? Bueno, hasta ahí cómo vamos. Hay preguntas de ese proceso, de quiénes tienen que presentar, de la prueba a nivel general. ¿Hay alguna pregunta o hasta ahí vamos bien? Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, adelante, Julián. Profe, lo que sucedió es que, pues no sé de pronto si podamos hacer un one-to-one después, yo me hablo con usted, pero es que la universidad o sea, yo regí el Saber Pro, pero la universidad me registró a esa prueba de Saber Pro con la carrera anterior, Ok. cuando, y yo migré en el 2020, y resulta que me fue bien, muy, muy, muy bien, según lo que veo. Sí, Y, y pues entonces la ahorita me volvieron a registrar con la nueva resolución. ok. Primer semestre, yo no sé eso si pueda terminar causando alguna situación ahí. Igual yo tengo los resultados, por si de pronto a ustedes les sirve para también mostrar, profe, porque yo creo que me fue bien. Ok. Bueno, digamos que ahí en ese caso, Julián, ¿qué ocurre? Voy a ponértelo en estos términos. Para la universidad, el requisito es que tú lo hayas presentado. ¿M? Yo lo que te sugiero en este momento es ponerte en contacto con el líder del programa en el cual tú estás matriculado en este momento y presentarle la situación. En la lógica, no debería haber problema porque el requisito es que tú lo presentes. En este caso, tú ya lo hiciste, entonces no habría problema. ¿Yo qué haría en tu caso? Yo lo volvería a presentar porque yo me mediría, porque me van a medir las competencias específicas del programa nuevo en el cual tú estás. Sin embargo, vuelvo y te digo, como requisito, tú ya cumpliste con el requisito, tú ya lo presentaste. Entonces, digamos que en ese orden de ideas no habría dificultad. Lo que ¿Listo? pasa, profe, es que la carrera se llamaba diferente. O sea, tenía un nombre diferente y se le cambió, prácticamente se le cambió de razón social a la empresa. Sí, es la denominación. Ujú, ya, Sí, ya te entiendo. Sí, o sea, vuelvo.
puede terminar causándome algún problema. Yo igual lo pagué, ¿sí? Y si volver a presentar, pues yo no tengo problema. Pero pues eso yo dije, yo no tengo que hablar con nadie, con alguien, porque yo ya hablé con el pro, yo ya le escribí al profe, pero el profe no conté. Dale, no te Entonces, preocupes. si le sirve, profe, para que le presente a los compañeros. Yo hubo en escritura, yo saqué 300 sobre 300. O sea, fue un buen puntaje. Entonces, por si le sirve para presentar al resto de los compañeros, yo se lo comparto. Ok, listo. Entonces, en ese caso, Julián, lo que yo te sugiero es eso que te estoy diciendo. Sin embargo, si tú gustas, me buscas por Teams, Mónica Liliana, y yo te ayudo a solucionar esa inquietud, si te parece. ¿Listo? Para que no nos quedemos en este momento con la casuística, sino con las preguntas generales de la prueba. ¿Listo? Gracias, profe. Es eso nomás. Listo. Angie, señora, Buenas noches. buenas noches. Señora tutora, lo que pasa es que yo no me había dado cuenta que me llegó el correo y el link para inscribirme, ¿verdad? Entonces, ya me toca para el calendario 2026, ¿no? Sí, señora. Pues la primera pregunta era que si tú ahorita nos compartes ese calendario y segundo, que vuelven a enviar otro o con ese mismo enlace me inscribo. No, en el caso de los estudiantes que les ocurrió lo que le ocurrió a la compañera, ya la universidad hizo el registro, entonces no les va a volver a llegar ningún otro correo. Con el mismo que les apareció ahí, con ese mismo van a poder ustedes formalizar el proceso. En este caso, yo no les voy a compartir en este momento una agenda porque resulta que el ICFEX no ha sacado la agenda y nosotros nos ligamos es por el calendario del ICFEX. Entonces tenemos que esperar a que ellos saquen un nuevo calendario. Deben estar muy pendientes digamos que de este tipo de esta agenda, vuelvo y les digo, ¿Por qué te ustedes ríes? gustan con ¿Por muchísimo qué te gusto. ríes? Luego me escriben al Teams y me están preguntando que cuando yo tenga razón, con muchísimo gusto yo les comento cómo es que vamos. Pero por el momento no hay calendario para el 2026 porque el IFEX no lo ha sacado. Pero el registro sí lo vas a hacer con esa misma inscripción que ya la universidad hizo. ¿Por qué? Porque la universidad lo Ok, que hace pero es entonces, importar digamos, que tú completaste ciertos espero que datos. habiliten el calendario o puedo Sí, hacerlo, por ejemplo, no, ya. no, tienes que esperar a que habiliten el calendario. Espero a que lo habiliten. Así Listo, sí, señora. Muchas es. gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo. Natalie, Hola, profe. No, profe, mi pregunta es casi similar a la de la compañera anterior, debido a que pues yo el año pasado hice la inscripción al Saber Pro y todo. El caso tal fue que yo boté la cédula en el bus donde iba y pues yo no pude presentar, o sea, yo llegué a la Macarena donde tenía que presentar la prueba y todo, pero por falta del documento no pude. Y resulta que este año pues yo no me volví a inscribir en todo ese del tema del Saber Pro porque el primer semestre yo no estudié y hasta este semestre volví a retomar. ok. Entonces no sé si haya alguna situación, digamos, No, el no, hacer mis prácticas acá sin haber hecho la prueba TT. ok, no, no te preocupes. O sea, vuelvo y les digo, ahorita, ¿cuál es el ideal? Que si ustedes ya tienen un preregistro, luego lo hagan. Lo importante es que ustedes lo hagan como requisito, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ir avanzando porque la idea no es que nos quedemos en la casuística, sino que vayamos avanzando. Franci, no sé si tienes una pregunta puntual o podemos avanzar. Bueno, creo que no. Entonces, bueno, vamos a avanzar con lo que nos corresponde ahora sí con la dinámica de nosotros, lo que es como tal las competencias ciudadanas. Entonces, recordarles que son 35 preguntas con las cuales ustedes van a tener que responder en la prueba. Entonces, aquí empecemos a familiarizarnos un poquitico. Esta información, estas infografías que yo les estoy mostrando en este momento, son infografías que son de acceso público porque cualquiera de ustedes las pueden consultar en el momento que lo consideren necesario y digamos que nos está indicando cuál es el número de preguntas. Entonces, por ahí yo leía en las preguntas que cuántos módulos son, que cuántos tienen que encontrarse. Entonces, recuerden que la prueba, si ustedes van a responder las competencias genéricas, son 4 horas y 20 minutos aproximadamente, en la cual ustedes van a tener que responder una serie de preguntas.
Son 35 de lectura crítica, 35 de razonamiento cuantitativo, 35 de competencias ciudadanas, ojo, 55 de inglés y una sola de comunicación escrita. Cuando van a presentar las pruebas, las competencias específicas, pues obviamente van a ser 2 bloques los que ustedes van a tener que presentar. Para lo que nos corresponde en este momento es un bloque de esa duración de tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, avancemos a ver. Hablemos ahora sí puntualmente y específicamente de las competencias ciudadanas. Entonces, bueno, resulta que cuando a mí me hablan de competencias ciudadanas, me están hablando de que no es una sola competencia, sino que son varias competencias ciudadanas. ¿Cuáles son esas competencias ciudadanas? La argumentación, los conocimientos, el multiperspectivismo y finalmente el pensamiento sistémico. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que identificar? Que digamos que son acumulativas. ¿A qué me refiero con acumulativas? Que yo debo desarrollarlas todas. ¿Para qué? Para llegar a ese nivel de desempeño 4, que era el que yo les estaba mostrando hace un momento. Entonces, vamos a empezar a mirar qué es lo que significa o qué es lo que implica cada una de esas competencias. ¿Qué es la argumentación? ¿Qué son los conocimientos? ¿Qué es el multiperspectivismo? ¿Y qué es el pensamiento sistémico? Entonces, en ese orden de ideas, pues empecemos a avanzar. Entonces, recordarles a ustedes que como tal el módulo de las competencias busca que nos evalúen a nosotros habilidades y conocimientos que posibilitan que nosotros vivamos en comunidad, que nosotros convivamos en una sociedad. Aquí yo voy a atreverme a decirles algo y es, venga, nosotros desde que nacemos somos seres sociales y desde que nacemos nosotros compartimos en comunidad y ahora me van a decir cómo debo convivir y estar en sociedad y en comunidad y desafortunadamente sí es así. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros los seres humanos, estoy hablando a nivel general, todos los seres humanos tendemos a creer que las cosas son naturales, que todo es normal. Desafortunadamente los seres humanos normalizamos las cosas y no es el ideal. ¿Cuál es el ideal de este ejercicio? Que nosotros consigamos esas habilidades, esas competencias para vivir en comunidad, para que me respeten y para respetar al otro. Y aquí entonces voy a empezar a entrar en una pregunta o en una Dios palabra en la cual nosotros no nos pero sí movemos en pudiste, este momento, sí y pudiste, es el tema de los sí derechos. pudiste. ¿Por qué? Porque resulta que Entonces esos yo le derechos son estaba poniendo el centro. supremamente importantes, tanto para mí como para el otro, porque eso es lo que significa vivir en comunidad. Bien, entonces en ese orden de ideas, pues empecemos a mirar qué es lo que busca o qué es lo que quiere cada una de ellas. Entonces resulta, yo les mostraba a ustedes aquí esta infografía y fíjense que en esta infografía el ICFEX presenta el orden de las competencias como lo encuentran ustedes en este momento. Primero la argumentación, luego los conocimientos, luego el multiperspectivismo y finalmente el pensamiento sistémico. Sin embargo, en mi explicación y la dinámica de lo que les voy a hablar en este momento, quiero que vayamos un poquitico más allá y que le cambiemos el orden para poder identificar. Entonces, el poder identificar qué es, que primero vamos a hablar de la competencia de conocimientos. Y yo les decía hace un momento, entremos en una palabra que es importante y es el tema de derechos. Resulta que cuando yo hablo de derechos, pues claro, yo tengo que empezar a inmiscuirme en algo que es, que de pronto para muchos de nosotros los colombianos es un ladrillo, pero yo quiero que nosotros lo entendamos como que esto no es un ladrillo, sino que esto es algo importante con lo cual nosotros tenemos que convivir, participar, conocer, identificar, dominar. Entonces, ojo, cuando hablamos de los conocimientos, estamos hablando del conocimiento que nosotros tenemos que tener en lo que es como tal la constitución política de Colombia. Entonces, fíjense que aquí esto se está dividiendo de diferentes maneras. ¿Cómo se divide? Resulta que para que a mí me evalúen como tal la competencia de conocimientos, me lo están presentando con 3 afirmaciones. Y cada una de esas afirmaciones pues tiene unas evidencias de cumplimiento, que esto funciona exactamente igual como cuando a mí me evalúan en el colegio, como cuando a mí me evalúan aquí en la universidad, como que yo tengo que conseguir ciertas habilidades y ciertas competencias, ¿cierto? Entonces, la primera me está diciendo que comprende qué es la Constitución Política de Colombia y sus principios fundamentales. Yo en este momento no les voy a presentar la Constitución Política de Colombia, pero sí les voy a hablar de esas generalidades y de
importante que tiene. Entonces, fíjense que cuando a mí me hablan de esas generalidades, me están hablando de esas características básicas y es, venga, si a mí me dicen, ¿cómo es que se divide la Constitución Política de Colombia? Que yo diga, venga, se divide en, tiene títulos, tiene capítulos, tiene artículos. Y, pero venga, ¿cómo es que se divide? Es que resulta que los 10 primeros artículos de la Constitución Política de Colombia son los principios fundamentales. ¿Y qué son los principios fundamentales? La explicación de lo que es Colombia y cómo se fundamenta nuestro país. Entonces, fíjense que ahí en ese espacio en donde nos dicen que, por ejemplo, que Colombia es un Estado social de derecho. Por ejemplo, que en Colombia el idioma que prevalece es el español. Por ejemplo, que priman los intereses generales y no los particulares. Por ejemplo, que existen las comunidades étnicas y el respeto a ellas. Por ejemplo, que el idioma principal en Colombia es la religión católica, sin embargo, que existe la libertad de culto y cosas de ese estilo. Ojo, ¿en dónde encuentro yo esa información? En los 10 primeros artículos de la Constitución Política de Colombia. Y no se trata de que no la aprendamos de memoria, no se trata de que ustedes en este momento se tengan que sentar a leer la Constitución Política de Colombia, porque ¿cuál es el ideal? Que en este momento ya nosotros deberíamos tener ciertos conocimientos de esas generalidades porque somos colombianos, porque somos mayores de edad, porque ya nos hemos desenvuelto en ciertas situaciones de la vida que por supuesto nos invita a que lo conozcamos y lo manejemos. Listo, ya ahorita vamos a hablar de los ejemplos de preguntas y cómo los vamos a encontrar. ¿Listo? Bien. Eso como para que nosotros entendamos, pero venga, ¿qué más encuentro yo en la Constitución Política de Colombia? Entonces, en la segunda afirmación me está diciendo, conoce los derechos y deberes que consagra la Constitución. Y aquí en este caso yo los invito a que pensemos en lo que viene de ahí en adelante, del artículo 11 en adelante, porque resulta que si ustedes se fijan desde el artículo 11 hasta el artículo 41, vamos a encontrar cuáles son los derechos fundamentales. Y ojo, cuando yo hablo de derechos fundamentales, estoy haciendo referencia a esos derechos que aplican directamente sobre la persona, sobre cada uno de nosotros, sobre el individuo. Es por eso que, para colocarles un ejemplo, el artículo 11 es el que habla del derecho a la vida. Sí, y si empezamos a mirar en adelante, el derecho a vivir en condiciones dignas, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son esos derechos que son y que recaen sobre cada una de las personas. Bien. Y ojo, porque es importante conocerlo, porque yo soy un sujeto, porque yo soy un individuo que vivo en Colombia y que requiero que se me respeten mis derechos, pero no solamente que se me respeten mis derechos, sino respetar los derechos del otro. Eso para que lo tengamos presente. ¿Listo? Ahora, el artículo 41 en adelante, ustedes van a encontrar que están los derechos sociales, que están los derechos colectivos, que están los derechos ambientales, etcétera, etcétera. En Colombia los derechos se dividen en diferentes grupos, pero para que nosotros lo logremos identificar y vayamos como un poquito al ejemplo, vuelvo y le recuerdo, los 10 primeros artículos habla de los principios fundamentales. Del 11 al 41, perdón, hace referencia a los derechos fundamentales. Y hay otra cosa que es importante, creo que es importante que lo tengamos presente, y es, esos 30 derechos, que son los derechos fundamentales, responden a los mismos los derechos universales que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso como para que lo vayamos dimensionando. ¿Por qué? Porque nosotros en Colombia nos adaptamos digamos que a estos lineamientos que no son solamente para Colombia, sino que son a nivel mundial. ¿Listo? Y finalmente, una tercera afirmación nos está hablando del conocimiento que tenemos que tener nosotros de la organización del Estado de acuerdo a lo que está en la Constitución. Entonces, yo los invito a que pensemos en que nuestra Constitución Política de Colombia nos indica no solamente cuáles son mis derechos y mis deberes, sino que también me está diciendo cómo es que está organizado Colombia. Y de ahí en adelante, ustedes van a poder identificar que, por ejemplo, en la Constitución, ustedes van a encontrar un título que se llama de la rama ejecutiva, de la rama legislativa, de la rama judicial. Y es como cuando yo no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en el colegio que por allá nos decían, vamos a hacer un mapa conceptual de la organización del Estado en Colombia. Y entonces uno escribía Colombia y colocaba presidente, que luego uno lo coloca encima y luego lo divide en tres, rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial y pare de contar. Pero resulta que no se queda solamente en ello, sino que tiene que ir muchísimo más allá. Y yo comienzo por indicarles algo. Usualmente nosotros colocamos en ese mapita conceptual de primeras al presidente de la República y resulta que el presidente de la República no es quien debería estar de primeras. Claro, que está en cabeza de estas ramas, por supuesto que sí, pero no lo es todo, porque es que desafortunadamente aquí en Colombia, ¿qué es lo que a nosotros nos ha ocurrido? Que no, ay,
que nosotros pensamos en la persona, más no en el cargo o en la figura que debería estar ejerciendo este personaje, independiente de quién sea, porque no se trata de que en este momento empecemos a tomar un partido político, ni mucho menos. ¿Listo? Hasta ahí es lo que quería hablarles y mencionarles de por qué es importante tener conocimiento de los conocimientos o manejar esta competencia de los conocimientos. Entonces, hasta el momento, claro, hablamos de lo que es la Constitución Política de Colombia, los derechos, los deberes, la organización del Estado, y dentro de ello es importante que también ustedes identifiquen que en esa organización del Estado está no solamente esas tres ramas del poder público, sino que están los órganos consultivos, están los cuerpos de control, están los diferentes departamentos administrativos, están las entidades no gubernamentadas o digamos que sin ánimo de lucro, que vienen siendo muchísimas. Si ustedes gustan, con muchísimo gusto me pueden escribir al privado, al chat privado en el Teams, y yo les puedo ir aportando información que es muy necesaria, enlaces que son muy necesarios para que le vayamos pegando como esas repasaditas a estas temáticas. ¿Listo? Hasta ahí es lo que corresponde a esta competencia de conocimientos. Yo estoy haciendo es como un paso muy general para que nosotros vayamos identificando, ¿listo? Entonces, bueno, nos vamos con las siguientes competencias. Luego tenemos la argumentación. ¿Qué ocurre con la argumentación? Se trata de que yo, Mónica, ciudadana colombiana, no solamente tenga conocimiento de lo que es y lo que dice la Constitución Política de Colombia, lo que está establecido allí, sino que yo vaya un poquitico más allá. Y miren que esta primera y única afirmación de la competencia de argumentación me está diciendo que yo tengo analizar y evaluar la pertinencia y la solidez de los enunciados o discursos. ¿Cómo así? Entonces resulta que a mí, ¿cómo me presentan la prueba? ¿Cómo me van a presentar la prueba? A ustedes les van a colocar unas situaciones. Y en esas situaciones ustedes van a tener la posibilidad de leer. Y no solamente de leer, sino de entender, de analizar, de comprender, de evaluar diferentes situaciones. Y aquí en este caso yo tengo que mirar lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que está bien escrito y lo que no está bien descrito. Es como cuando, les voy a colocar un ejemplo, es como cuando ustedes eh, ven una noticia. Entonces uno llega y abre la red social porque desafortunadamente en este momento nosotros nos ligamos por las noticias que encontramos en las redes sociales, y resulta que a mí me aparece una noticia. Y si a mí en la noticia me aparece una vaina que es descabellada, muchas veces yo lo creo. Sin ir un poquitico más allá, y ahí aquí en este caso yo los invito a que, por ejemplo, venga, yo leo una noticia o yo leo un enunciado, discúlpenme la expresión, no traguemos entero. Y cuando yo digo no traguemos entero, ¿a qué estoy haciendo referencia? A que no me quedo con ellos, sino que investigo, voy un poquito más allá. Si yo leo una noticia, lea si realmente, si es correcto o no es correcto, si es verdad o no es verdad. Y les voy a contar algo. Yo no sé si ustedes hace poquito escucharon que sacaron una noticia en la cual están indicando que bautizaron a una niña con el nombre de ChatGPT. Y entonces resulta que todo el mundo estamos criticando y la gente estamos saliéndonos de control, y la gente no está teniendo conciencia de los nombres que le están colocando a los niños, etcétera, etcétera. Y venga, les cuento un cuento. Resulta que esta noticia de que a una niña aquí en el país le colocaron ChatGPT es una noticia falsa. Pero desafortunadamente la mayoría de los colombianos creímos en la noticia. ¿Por qué? Porque tragamos entero. Es a eso a lo que está refiriéndose esta afirmación, a que nosotros tenemos que analizar las situaciones. Si, por ejemplo, les voy a colocar otro ejemplo. A mí me dicen, no, es que están pasando un proyecto de ley en el cual van a aprobar la pena de muerte en Colombia. Y resulta que a mí me dicen eso y todos vamos y firmamos porque nosotros queremos que aprueben la pena de muerte en Colombia, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta de que tenemos que ir un poquitico más allá. Y voy a contarles también otra cosa. Aquí en Colombia no se va a aprobar la pena de muerte. ¿Por qué no se va a aprobar la pena de muerte? Porque primero tienen que reformar la Constitución Política de Colombia. Después de que renueven, de que reformen esa Constitución Política de Colombia, existe la posibilidad. ¿Por qué? Y les voy a contar. Resulta que en la Constitución Política de Colombia dice que prevalece el derecho a la vida, y que en ninguna condición se contempla la pena de muerte o similares. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que nosotros empecemos a identificar o para que nosotros empecemos a dimensionar, es por eso que la Constitución se le llama la ley de leyes o la norma de normas, porque absolutamente nada de lo que se establezca, así lo apruebe el presidente de la República, así lo apruebe quien lo apruebe,
digamos que eso no puede pasar por encima de lo que ya está escrito en la Constitución Política de Colombia. Por eso la pena de muerte en Colombia por el momento no es una posibilidad. Eso como para que lo empecemos a tener presente. ¿Listo? Bueno, es a eso a lo que hace referencia la competencia de la argumentación. Es a que yo analice, entienda, dimensione y haga esos ejercicios mentales cuando encuentro una noticia, cuando encuentro un enunciado, cuando encuentro algo similar. Listo. Que si no puede pasar sobre la Constitución. Muy bien, así es. Listo. Nos vamos a ir entonces con la tercera competencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa tercera competencia? El multiperspectivismo. Entonces, ojo, el multiperspectivismo hace referencia a dos afirmaciones. Uno, que nosotros tengamos la posibilidad de reconocer que existen diferentes perspectivas o diferentes situaciones o diferentes partes. Es decir, que yo logre identificar que siempre en una situación problema, siempre en una situación que se me presenta, deben haber dos partes. ¿No? Entonces, aquí en este caso, ¿qué ocurre? Entonces, por ejemplo, voy a colocarles un ejemplo que no es tan lindo, pero en este momento hay una noticia que está dando mucho de qué hablar aquí en Colombia y es el tema de la muerte de la niña en Cajicá. Entonces, digamos que, claro, en ese momento muchas personas estamos tomando partido y estamos diciendo, no, la culpa es del colegio, el colegio tiene X, Y responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero también he escuchado que hay personas que dicen, no, la culpa es de los papás no debían dejar a la niña, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, vuelvo y les digo, en ese momento no se trata de que vayamos a discutir un tema muy puntual, pero sí de entender que hay diferentes partes. Y en esas diferentes partes es entender, uno, la postura del colegio, para el ejemplo del cual estamos hablando, y dos, la postura de la familia, la postura de los afectados directamente. Entonces, digamos que esa es lo que está haciendo referencia, que en todas las situaciones que se plantean, usualmente hay dos posturas y hay que entender esas dos posturas. Y ojo, hay algo que es bien complejo y en las preguntas ustedes van a identificar que seguramente a ustedes los van a confrontar con situaciones en las cuales les están hablando de usted, en la cual a usted lo colocan en la situación. No, como les estoy diciendo en este momento, la situación de la niña en Cajicá, en donde en este momento nosotros somos ajenos, sino una situación en la cual usted va a ser una de las personas directamente implicadas. Y ahí en ese caso, fíjense que es mucho más difícil tomar decisiones. ¿Por qué? Porque obviamente los seres humanos por naturaleza vemos y buscamos el beneficio propio, nuestra tranquilidad, nuestra paz, sin entender que muchas veces nosotros también tendríamos que ceder ante situaciones para que el otro también tenga ciertas prebendas o privilegios. Bien. Ojo, eso en cuanto a que existen diferentes partes, diferentes perspectivas, situaciones y que en las situaciones pueden participar más de una parte. Bien, eso para que lo tengamos presente. Listo. Y finalmente tenemos el pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Es comprender que en absolutamente todas las situaciones pueden haber soluciones. Y en absolutamente todas las situaciones no solamente pueden haber, sino tienen que buscarse esa situación, esa solución. ¿Listo? Bueno, ojo, aquí entonces, ¿qué ocurre? Que si ustedes se fijan en esta competencia de pensamiento sistémico, es la compilación de las demás. Porque si yo soy una persona que manejo el pensamiento sistémico, significa que uno, tengo conocimientos, dos, tengo la capacidad de analizar, argumentar, tengo la capacidad de identificar que hay diferentes partes y busco una alternativa de solución. Entonces, ojo, ¿qué es lo que se espera que ustedes logren en esta prueba? Que ustedes desarrollen un pensamiento sistémico, que lo que eso hace es que ustedes van a manejar y que ustedes van a trabajar las cuatro competencias. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Es claro en qué consiste cada una de las competencias? Si no, están distraídos, están pensando en el partido, o vamos Señor, bien. ¿cómo está? Súper claro, súper claro. Listo. Claro, profesora. Gracias. Señor, yo Listo, quería claro. hablar. ¿Me escucha, señor? Sí, señor, te escucho perfecto. Bueno, un ejemplo de argumentación que yo estaba viendo en redes sociales hace poco fue como que estaban como tergiversando una noticia acerca de, creo que querían establecer nuevas religiones, algo por el estilo. Sabe que hay comunidades indígenas
Y entonces, en vez de decir que querían establecer nuevas religiones, porque obviamente hay más religiones aquí en Colombia, dijeron que querían era pasar por ley la brujería como religión o algo por el estilo. Empezó la tergiversación. Yo me di cuenta inmediatamente que estaban tergiversando la noticia. Así es. Mira que ese ejemplo que tú estás colocando es muy similar a lo que yo les estaba diciendo y desafortunadamente, bueno, afortunado o desafortunadamente, eso es con lo que nosotros en Colombia nos encontramos en Colombia y en muchas partes del mundo, pero ese es el ideal que nosotros cumplamos con esa competencia y eso que tú hiciste es eso, porque muchas veces... Desafortunadamente, ¿qué pasa? Discúlpenme cómo lo voy a decir, yo no quiero sonar grosera, ni le quiero faltar el respeto absolutamente a nadie, ni mucho menos, pero eso es lo que pasa desafortunadamente con la ignorancia de las personas. Y es que dicen cualquier cosa y comen entero. O no sé si a ustedes, por ejemplo, les ha ocurrido que colocan una noticia falsa de que ahí están buscando a X o a Y persona. Y resulta que ese X o Y persona es una persona por allá, una fotografía de una película antigua y la gente empieza a compartir de que están buscando a la persona y que la persona está desaparecida. Son cosas de ese estilo y desafortunadamente, ¿por qué ocurre? Por la ignorancia de las personas y vuelvo y indico. Discúlpenme, no me malinterpreten, pero yo no estoy hablando de ignorancia, faltándole al respeto a nadie, ni mucho menos, sino estoy hablando de la ignorancia y es la falta de conocimientos, la falta de raciocinio que muchas de las personas tenemos. Entonces, fíjense que eso es lo que está ocurriendo con este caso. Yo quiero que pensemos un poquitico y es, quiero que vayamos entendiendo desde ya por qué es tan importante que evalúen las competencias genéricas y por qué es tan importante que nosotros entendamos la naturaleza de esto. Yo vuelvo y les indico, resulta que obviamente yo defiendo lo que yo enseño, yo defiendo de lo que yo estoy hablando, pero cuando a nosotros nos hablan de ciencias sociales o cuando a nosotros nos hablan de esto, que son, por ejemplo, competencias ciudadanas, muchas personas dirían, ay, qué pereza, eso es como el ladrillo, eso es como la materia de relleno que en el colegio lo veíamos desde constitución política o de democracia que llamaban así o que llaman así en los colegios. Y muchas veces ven estas asignaturas o en estas materias que se ven en el colegio como el ladrillo. Pero resulta que no es el ladrillo, es que nosotros debemos aprender a vivir y a convivir en sociedad, a convivir con el otro, a respetar al otro. Entonces, por eso que yo me atrevo inclusive a decir que es de las asignaturas más importantes porque a mí en matemáticas me enseñan matemáticas, a mí en español me enseñan a leer y escribir, pero a mí en ciencias sociales o en esto de lo que estamos hablando de competencias ciudadanas, me enseñan a ser un ser humano, me enseñan a ser un ciudadano, me enseñan a vivir en comunidad. Y fíjense que nosotros somos seres humanos que vivimos en comunidad desde el momento en que nosotros nacemos. Somos seres políticos, somos seres sociales a partir del momento en que nosotros nacemos, porque nacemos dentro de una comunidad, porque nacemos en una población, porque hacemos parte de un grupo social, ya sea la familia, sea el barrio, sea el colegio, la institución en donde yo estoy, el lugar en donde yo trabajo. Entonces, eso como para que lo vayamos dimensionando. Entonces, vamos a avanzar. Ya en este momento hablamos de las competencias como tal. Entonces, recuerden, las competencias ciudadanas son cuatro. Conocimientos, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Hasta ahí son las cuatro competencias. Hasta ahí explico esas generalidades. ¿Listo? Vamos a hablar entonces un poquitico con respecto a esas preguntas. Entonces, hagamos un ejercicio práctico que es lo que ustedes estaban pidiendo hace un ratico. Para que podamos hacer este ejercicio práctico es muy importante que seamos participativos, ¿listo? Y el ser participativos pueden hacerlo por medio del micrófono o pueden hacerlo por medio del chat, porque el ideal es que hagamos este ejercicio despacio, porque hagamos este ejercicio con delicadeza, porque lo estoy diciendo, porque es exactamente lo mismo que ustedes van a hacer en el momento que presenten su prueba. ¿Listo? Obviamente, en este momento nos vamos a tomar un poquitico más de tiempo para analizar, pero en el momento ustedes lo van a hacer cada uno de manera autónoma. Entonces vamos a irnos con estos ejercicios prácticos. Entonces, bueno, Señor, yo llego un poco tarde a la reunión tipo 6:30. Quisiera saber si queda grabación sí, para yo señor, volver sí, a señor. revisar. Está ¿Y la por qué medio grabación, llego? qué pena contigo. Está la grabación, yo les voy a compartir la grabación y les voy a compartir esta presentación también. ¿Listo? A quienes asistieron, en un ratito ustedes me van a registrar su asistencia y con muchísimo gusto yo les voy a compartir la información.
¿Listo? Bueno, eh, entonces, vamos a empezar con el ejercicio. Vamos a analizar unas preguntas, ¿listo? Pero vamos a ir despacio. Quiero que hagamos el ejercicio despacio para que entendamos cómo es que ustedes tienen que hacer el ejercicio en el momento en que vayan a presentar su prueba. Entonces, primero ustedes van a encontrar que hay una pregunta, ¿listo? Ojo, esta pregunta es una pregunta fácil. Ustedes se van a encontrar con preguntas un poco más densas, pero hoy quiero que empecemos de una manera desmesurada, despacio. Voy a hacer lectura de esta pregunta. Entonces, esta pregunta dice, durante las épocas de lluvia, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos de acceso a estas. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Entonces, ojo, aquí encontramos solamente la pregunta. ¿Qué es lo primero que quiero que ustedes identifiquen? Que en las preguntas ustedes van a encontrar un párrafo, pero es importante que ustedes de ese párrafo identifiquen que siempre en esos párrafos hay un contexto y después del contexto está la pregunta. Entonces, en este caso, yo les acabo de leer tanto el contexto como la pregunta. Entonces, ¿cuál vendría siendo el contexto? Durante las épocas de lluvia, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan las escuelas y se interrumpen los caminos de acceso a estas. Ese es el contexto. ¿Listo? Pero ojo, no solamente me están mostrando el contexto de esa manera, sino que también me están ubicando en algo que vuelvo y les digo, esta pregunta es fácil de comprender. Ustedes en la prueba se van a encontrar con preguntas que no son tan fáciles de comprender. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, de acuerdo con lo anterior, es decir, ese contexto que me están presentando y teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia. Es decir, yo les dije a ustedes, una de esas competencias es el conocimiento, pero ojo, aquí ya me está dando por defecto en la pregunta que me están pidiendo tener conocimiento de la Constitución. En muchas de las preguntas con las cuales ustedes se van a encontrar, no van a encontrar ese contexto de esta manera particular y tampoco van a encontrar este enunciado en donde dice que teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Y luego ustedes encuentran la pregunta, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? ¿Listo? Hasta ahí quiero que entendamos que todas las preguntas, ustedes con todas las preguntas que se van a encontrar un contexto y la pregunta. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Entonces, están las opciones de respuesta. Entonces, vamos a encontrar que las opciones de respuesta me indican. A. Organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clase en escuelas no afectadas por las inundaciones. B. Ajustar el calendario para incluir los sábados como un día escolar y que no haya clases en épocas de inundación. C. Realizar una parte de las clases con tutores a domicilio para reducir los días en los que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio. Y D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clase. ¿Listo? Ojo, hay una pregunta con un enunciado, con un contexto y hay 4 opciones de respuesta. Recuerden lo que yo les decía desde un principio y es, en todas las preguntas ustedes van a encontrar 4 opciones de respuesta, pero solamente una es correcta. Entonces, porfa, me colocan aquí en el chat cuál de las dos respuestas, cuál de las 4 respuestas ustedes consideran que es la adecuada. Listo. Bueno, ahí tenemos algunas participaciones. Bueno, veo que colocaron A, D, alguien colocó A y D, alguien colocó B. Bueno, listo. Entonces, bueno, como ya hay varias participaciones, A, B, D, C. Oh, por Dios, bueno, tenemos de las 4 opciones de respuesta. Listo. Miremos a ver cuál será la respuesta correcta. ¿Listo? Miremos a ver qué ocurre. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio despacio, porque aquí ya lo leímos. Vamos a hacer ahora el ejercicio despacio. Miremos a ver qué es lo que nos están indicando con esta pregunta. Analicémosla. Eso que yo voy a hacer a continuación o que vamos a hacer a continuación es lo que se espera que cada uno de ustedes haga con sus preguntas el día que esté presentando la prueba. Entonces, bueno, dice,
Durante las épocas de lluvia, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos de acceso a estas. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Entonces, ¿qué nos está diciendo también? Que este es el contexto. Entonces, en el contexto, ¿qué es lo que me está indicando o qué es lo que me está diciendo? Se presenta al estudiante una situación, problema que debe analizar. Es decir, el ideal de este ejercicio es que ustedes analicen esos problemas. Y miren que aquí están diciendo, en este caso, están hablando del problema de infraestructura que afronta el sector educativo y cómo esto está afectando algunas zonas rurales del país por las diferentes condiciones climáticas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Vuelvo y les indico, no tragar entero, sino que yo digo, venga, es que aquí me están hablando de una problemática que hay en Colombia y pensemos un poquito, es una problemática que no es ajena a la realidad, es una problemática que no significa que yo me la esté inventando o que eso nunca haya ocurrido, porque desafortunadamente en Colombia sí ocurren situaciones como estas. Desafortunadamente en Colombia sí hay situaciones de poblaciones alejadas en los cuales o si hay verano o si hay invierno, es el acabose. Y muchas veces vemos en noticias que hay escuelas inundadas, que los niños no pueden ir. Bueno, digamos que nos podemos encontrar con muchas situaciones, ¿listo? Entonces, bueno, pues miremos qué es lo que nos dicen las respuestas. Entonces, aquí fíjense que nos están colocando las mismas 4 opciones de respuesta. Según lo que ustedes colocaron en sus respuestas, muchos colocaron A, muchos B, muchos C, muchos D. Creo que la gran mayoría estuvo entre la A y la D. Miremos por qué. ¿Listo? Entonces miremos qué fue lo que ocurre. Entonces, bueno, si nosotros miramos qué es lo que le están pidiendo al estudiante o qué es lo que se espera que cada uno de ustedes realice con este ejercicio, ¿qué es lo que dice? Que cada uno de ustedes analice las 4 posibles soluciones para poder afrontar ese problema y que identifique con cuál de ellas se está vulnerando el derecho a la educación de los niños. Es decir, con cuál de ellas es que se está cumpliendo con esa indicación o con eso que nos están preguntando. Aquí hay algo bien importante y es que muchos de nosotros podemos empezar a identificar que, voy a ponerlo en estos términos, las preguntas tienen trampitas, las preguntas tienen piedritas. Y esas trampitas y esas piedritas pueden estar en el enunciado, pueden estar en la pregunta o pueden estar en las opciones de respuesta. Un simple conector puede cambiar el sentido de la pregunta, un simple conector puede cambiar el sentido de lo que está diciendo el texto. ¿Listo? Entonces, pues miremos qué es lo que nos están indicando o qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, nuevamente encontramos la pregunta con las 4 opciones de respuesta y empecemos a mirar. La opción A es falsa porque esta situación, esta solución, perdón, protege el derecho a la educación de los niños al establecer un sistema de transporte hacia las escuelas cuando hay este tipo de situaciones. Entonces, ojo, aquí me están diciendo que la opción A, para quienes colocamos la opción A, es errónea, no es correcta. ¿Por qué? Porque la opción A dice que organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a escuelas, vayan a clases, perdón, en escuelas no afectadas por las inundaciones. Entonces, esta situación está protegiendo los derechos de los niños. Y miren lo que yo les decía a ustedes. Pueden haber piedritas, pueden haber trampitas. ¿En dónde está la trampita en esta pregunta? Pues la trampita está en la pregunta. ¿Por qué? Porque dice cuál de las siguientes soluciones vulnera, no es no vulnera, es vulnera el derecho a la educación. Entonces estamos hablando de cómo se vulneraría. Si yo organizo unos esquemas de transporte, pues no estoy vulnerando el derecho a la educación de los niños. ¿Listo? ¿Qué pasa con la B? Dice, la opción B no es correcta porque la propuesta de reorganizar el calendario escolar para garantizar que los estudiantes vayan a clase garantiza el derecho y no se vulnera. Es decir, venga, si yo reagendo el calendario, no le estoy vulnerando el derecho a los niños, ¿cierto? Sin embargo, yo ahorita les voy a decir otra cosita al respecto de ello. ¿Listo? ¿Qué nos dice la opción C? La opción C nos dice que también es falsa
porque los tutores a domicilio son una forma para garantizar el acceso de los estudiantes a las clases. Y en este caso, digamos que no sería una asistencia obligatoria de los niños a las instituciones y pues no se estaría vulnerando el derecho a la educación de nuestros niños. Y finalmente, ¿qué nos está diciendo la opción 4 o la opción D? Pues que la opción D es la opción correcta porque propone que los estudiantes solo tengan clases 2 veces a la semana, lo cual sin dudaría pues los va a terminar afectando porque no estarían en clase o no estarían recibiendo clase el tiempo adecuado que ellos deberían estar recibiendo el servicio a la educación. Entonces, aquí en este caso, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. Quienes colocaron la D, esa es la justificación. Ahora, yo quiero invitarlos a que pensemos en algo. Yo les dije a ustedes, bueno, la pregunta es esta, las 4 opciones son estas. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Y ustedes, por supuesto, que respondieron, pero no todos hicimos el ejercicio como lo estoy haciendo yo en este momento, de analizar el contexto, analizar la pregunta, ver las opciones de respuesta y analizar esas 4 opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces, eso es como para que lo tengamos presente. Ahora, Tutora, esta pregunta tengo una duda. te termino la idea y ya te doy la palabra. ¿Listo? Termino la idea. Ok, perfecto, listo. Aquí en este caso ocurre algo bien importante y bien particular. Resulta que esta pregunta nos está dando unas opciones que uno diría, venga, pero es que sí, lógico. Entonces yo les digo, por ejemplo, si a mí me dicen organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a escuelas, que vayan a clases, perdón, en escuelas no afectadas por las inundaciones, uno diría, venga, de esa manera no se está afectando el derecho, pero muchos de nosotros vamos a decir, pero es que eso no es posible porque es que desafortunadamente en Colombia no existen recursos para eso. Claro, tenemos digamos que estamos en lo correcto. Desafortunadamente no en todos los sectores, no en todas las zonas del país podría ocurrir este tipo de situaciones. Pueda que haya municipios en donde cuenten con los recursos y les puedan organizar ese esquema de transporte. Pero aquí es en donde nos ponen a pensar un poquitico en que no pensemos nosotros en la situación que creemos, sino en lo que es correcto. Y aquí los voy a invitar a que pensemos en que para el caso de competencias ciudadanas, lo que se espera es que nosotros contestemos lo que es políticamente correcto, es decir, lo que está a la luz de la ley, lo que está a la luz de lo que dice la Constitución y los ejercicios que nosotros podamos realizar en cuanto a lo que les hablaba de la argumentación, el multiperspectivismo y el pensamiento sistémico. ¿Listo? Hay otra que, por ejemplo, dice ajustar el calendario para incluir los días sábados. Claro, eso es una garantía también para que nuestros niños reciban clase y en ese caso, fíjense que no estarían afectándose. ¿Listo? Y hay una, y es que los niños reciban algunas de las clases con tutorías, pues venga, si no contamos con recursos, discúlpenme la expresión, para muchas veces pagar salarios, tenemos crisis económica, pues mucho menos para pagar tutores a domicilio para que vaya un tutor a cada una de las casas, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante que pensemos muy bien en cada una de las partes de la pregunta. Vuelvo y les digo, una cosa es el contexto, otra cosa es la pregunta, otra cosa son las opciones de respuesta y que analicemos esas opciones de respuesta a la luz de lo que nos están preguntando. Y aquí en este caso yo me podría atrever a indicar que quienes erraron en la respuesta es porque no hicimos ese ejercicio y porque seguramente no entendimos bien la pregunta. ¿Listo? Bueno, ahora sí, me había levantado la manito, me quería hablar, no recuerdo quién. Yo, tutora, tengo pues una duda. Pues lo que pasa es que en el texto también dicen no solo que las escuelas se inundan, sino que se interrumpen los caminos de acceso a estas. En ese sentido, pues creo que si los caminos están interrumpidos, muy posiblemente el transporte, pues digamos que nos llegue a donde pues los niños viven, porque pues estamos hablando de una escuela rural. Entonces, pues digamos que si hablamos de una situación real en ese sentido, pues tampoco podría ser totalmente cierta porque pues es posible que las rutas no lleguen por los niños, porque pues efectivamente no llegarían si los caminos están interrumpidos. Pienso yo, no sé. Sí, digamos que eso que tú estás diciendo totalmente correcto, estás en lo cierto, porque ese es el ejercicio, que también pensemos en esa situación que nos están indicando que se interrumpen los caminos de acceso. Sin embargo, la clave de esta pregunta radica más que el enunciado, es en la pregunta, porque la pregunta dice es
cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación. Y, por ejemplo, decir, hacer diferentes rutas o esquemas de transporte, pues no está interrumpiendo. Es algo ilógico e irreal por la condición que tú estás diciendo, y es que, pues venga, si está mal las carreteras, pues no vamos a poder organizar esos esquemas de transporte, ¿cierto? Sin embargo, vuelvo y les indico, la clave de esta pregunta radica en la pregunta, valga la redundancia, es decir, en lo que nosotros encontramos en este momento entre signos de interrogación. ¿Listo? Bueno, yo veo que han escrito cositas aquí en el chat, por donde va a mandar la grabación, al correo, se afecta la calidad de la educación, reducir las horas, exacto, así es. Leímos rápido, sí, muy bien, bueno. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien, mal, regular? Bien, profe, pero yo tengo una pregunta. Bien, Señor, sí. Es que dice que, bueno, dice, ¿cuál de las siguientes soluciones era el derecho a la educación? Pero en la B, donde se propone ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundación, ahí también hay una vulneración de derecho a la educación, porque imagínate, si hace 2 meses de invierno, entonces los niños no van a estudiar 2 meses. Se ok. está vulnerando el derecho. Sí, tienes toda la razón y aquí quiero invitarlos a que pensemos en algo. Pero por eso Resulta se... que en Colombia, no sé si ustedes han escuchado, existe algo que se llama 40 por 40. Y el 40 por 40 es que nuestros estudiantes deben estudiar, valga la redundancia, 40 semanas del año. Todos sabemos que el año tiene, creo que son 52 semanas, 56, me disculpan porque en este momento no lo recuerdo muy bien, pero son 40 semanas. Esas semanas, digamos que pueden variar y digamos que esos días podrían variar. En ese caso, claro, tú tienes toda la razón al indicar que, por ejemplo, si hay 2 meses de invierno, ¿qué pasaría con el resto de los días? ¿Cuál es el ideal? Que esta opción, digamos que no es la que deberíamos haber contestado como correcta, porque de una u otra manera, con esta solución sí se está garantizando. ¿Por qué? Porque es que miren que la respuesta dice ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundación. ¿Qué significa? Que al ajustar el calendario no se les estaría quitando tiempos de clase y no aplicaría para hacer una solución que vulnera el derecho, porque es que aquí nos están hablando de la situación que está vulnerando el derecho. Entonces, en este caso, y también lo voy a poner en estos términos, es la respuesta que menos, que más vulnera, por decirlo de alguna manera. Porque recuerden lo que yo les decía, en este caso las preguntas son de selección múltiple con una única respuesta. Entonces yo podría decirte, por ejemplo, en este caso, pero es que para mí la B se está vulnerando y con la D también, pero ¿con cuál de las dos se vulnera más el derecho a la educación? ¿O con cuál es claro la vulneración? Con la D, porque es que con la D sí están hablando de reducir el número de horas de clase, mientras que con la B están diciendo que es ajustar el calendario para garantizar. ¿Sí, sí, soy clara? Señor, entonces, teniendo en cuenta la explicación, bueno, yo respondí sinceramente Ok, porque estaba leyendo también la pregunta y la parte esa me quedó sonando de que como se habían varado, como las carreteras estaban afectadas, también se me ujú, dio la problemática de la compañía. Pero también estaba entre la D. Sinceramente, también estaba pensando la D porque cuando estaba leyendo fue que me anticipé, sinceramente. Cuando estaba leyendo fue al último momento, pero ya estaba rayado de que me di cuenta que era la pregunta traba un poquito más sobre la vulnerabilidad, no de la infraestructura, ajá, no de la infraestructura de la escuela, no estaba tratando nada de eso, sino del derecho a la educación. Por eso me quedé sonando fue con la D. Cuando ya por fin di la A, me di cuenta que había fallado. así es. Pero principalmente la D fue la que me sonó por el Sí, tipo de pregunta. Al final es la pregunta, como usted dijo, la pregunta es la que te dice lo que debes responder. así es. Así es. Muchísimas gracias por la aclaración. Y sí, digamos que esa es la idea del ejercicio y la invitación, voy anunciando a partir de ahora es, ustedes todos, quienes ya están inscritos, quienes ya completan este porcentaje, tienen acceso a unas aulas especializadas.
¿Cuáles son esas aulas especializadas? Son unos cursos que les cargan en el campus con los cuales ustedes pueden navegar, pueden practicar y la clave para este ejercicio es por supuesto que practiquen, que hagamos ejercicios y demás, como lo que Tutora, estamos haciendo en este momento. era para Para, decirle otra cosita. Yo ahora mismo no estoy inscrito porque yo voy a realizar la prueba Saber Pro para el año que viene, el semestre ya, el noveno semestre. Pero me interesaba, no sé, participar y tener una idea. Y también quería tener una aproximación a cómo serían las pruebas, conocer un poco más. claro que Y sí. también quería información sobre las inscripciones para ver cómo me podría inscribir el próximo año. No sé Listo. si tengo que hacerlo este año o el año que viene para No, ya, inscribirme en las pruebas. ya les corresponde hasta el otro año. Tenemos que esperar a que salga el calendario porque todavía no tenemos calendario porque depende del ICFES. Entonces, digamos que no se preocupen. Si ustedes en este momento están participando porque tienen inquietud, bienvenidos sean, no hay ningún problema y tenemos que esperar el tema del calendario para que puedan inscribirse. Alguien está preguntando que si es presencial o es virtual. Depende. Hay personas que tienen la posibilidad de presentarla virtual. Usualmente lo que se espera es que la hagan de manera presencial. Quienes están fuera del país lo hacen virtual sí o sí. Y si, por ejemplo, yo estoy en una zona muy alejada, me dan la posibilidad también de presentarla virtual. Eso lo realizan al momento de la inscripción, porque a ustedes les preguntan si cuentan con las condiciones, etcétera, etcétera, para poder presentar. Importante, quienes vayan a presentar la virtual, no sé si ustedes se han encontrado aquí en la universidad en los cursos cuando hay proctoring, que es esa herramienta de reconocimiento facial, quienes la presentan virtual también tienen que hacer un proceso de instalación de unos programas en sus equipos, pues para que puedan controlarles la prueba para quienes las vayan a hacer virtual. ¿Listo? Bueno, Profesora, disculpe la interrupción con respecto a los cursos que están habilitados para las personas que ya pues, hemos pagado y demás. ¿Cómo podemos entrar a estos espacios como tal, dado de que yo he estado revisando mi campus virtual, pero no todavía no aparecen habilitados? Entonces me gustaría en qué lugar se encuentran, cómo ingresar. ok, se encuentran en los cursos en la parte de abajo. Si no les aparece, la sugerencia mía es que se pongan en contacto con sus líderes de Saber Pro. Sin embargo, vuelvo y les indico, yo pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Educación y con mucho gusto, si ustedes me escriben, yo puedo transmitir para que puedan activarles en las aulas a cada uno de ustedes. ¿Cuál es la condición? Que ya cumpla con el porcentaje de los créditos para poder presentar y que estén inscritas para el ejercicio. Pueden inscribirme por favor al chat privado, al de Teams, al mónica.gil y con muchísimo gusto me indican el requerimiento que tienen y yo les puedo ayudar a tramitar. Tutora, Sin embargo, el día de mañana nos vamos a ver nuevamente porque mañana también vamos a estar trabajando competencias ciudadanas y yo para el día de mañana me comprometo a tenerles el directorio de los líderes de Saber Pro de sus escuelas para que podamos hacer el requerimiento. ¿Listo? Muchísimas gracias, profesora. En dado caso, yo entonces me comunicaría con usted, dado de que yo pues pertenezco a la SEDUT y de todas maneras también tengo comunicación con lo que vendría siendo el líder de la cuestión de las pruebas saber de la SEDUT. Listo. Entonces, claro, y claro, sí, vamos a tener este tipo de reuniones todos los martes y miércoles hasta, no me acuerdo la fecha más o menos, pero Hasta el ahora en adelante es martes y miércoles. Así es. Digamos que los de la Escuela de Ciencias de la Educación hasta el 5 de noviembre. Ya les vamos a ir compartiendo como todos los calendarios para que van a hacer. Bueno, hagamos un segundo ejercicio con las preguntas. ¿Listo? Hagamos un segundo ejercicio de preguntas para que hagamos ese mismo ejercicio de leer la pregunta, de analizarla, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, ¿quién me quiere ayudar con la lectura para no ser yo la única que hable aquí? Yo. Listo. Adelante, por favor. Cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obligaba a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, se graduó como ingeniera en sistemas y está buscando un trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa en la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una entrevista. Pero durante la entrevista le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podría emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pueda trabajar allí.
¿En cuál de los siguientes análisis de la situación presentada se aplica de manera pertinente y correcta un principio constitucional? A. La empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar allí. B. La empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de discapacidad. C. La empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplear a Rosa. Y D. La empresa está vulnerando el derecho de Rosa a tener igualdad de oportunidades para poder trabajar. Listo, muchísimas gracias. Listo. Ya nos Para acaban de mí hacer la la opción D. de una pregunta. Vamos a colocar en el chat la respuesta que consideran es la adecuada. Para mí es la D. Ok, gracias. Bueno, veo que colocan algunos escribieron B, otros C, otro D, hay alguien que colocó A. Bueno, también está repartidito. Bueno, entonces hagámosle a ver. Vamos a analizar, ¿listo? Entonces yo ya, alguien dijo B, 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 alguien se emocionó con la respuesta. Listo, miremos a ver qué es lo que nos está indicando, ¿listo? Entonces, bueno, yo voy a leer despacio y vamos a analizar, a identificar cada una de las partes de la pregunta. Dice, cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obligó a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una entrevista. Durante la entrevista, le dijeron a Rosa que desafortunadamente no podría emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. Entonces, aquí nos están colocando un contexto y aquí con esta pregunta es un contexto más amplio. Es toda una situación en la cual nos están hablando de una mujer colombiana profesional que tiene una condición física por un accidente que en este momento ella se desplaza en una silla de ruedas. Ojo, ¿qué pensemos? En que Rosa seguramente es una persona que logró su título profesional con 28 años, digamos que es una persona edad promedio para tener un título profesional. Seguramente por las situaciones que se haya presentado se demoró un poco más, un poco menos de tiempo, pero es una persona que es profesional. Consiguió su título, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí estamos como empezando a mirar como esa situación. Entonces, yo los invito a que en la medida en que leemos, nos imaginemos esa situación. ¿Listo? Entonces nos dicen, venga, ella está buscando trabajo, manda la hoja de vida y le dijeron que cumple con el perfil, o sea que hasta ahí la cosa va bien. Pero, oh sorpresa, que a ella la citan a la entrevista y en la entrevista le dicen que no la pueden emplear porque la institución no tiene la infraestructura física para que ella pueda desplazarse. ¿Listo? Eso es lo que nos están diciendo. Yo estoy analizando, estoy entendiendo bien la situación de lo que me están diciendo en ese momento. Luego viene la pregunta y la pregunta dice, ¿en cuál de los siguientes análisis de la situación presentada se aplica de manera pertinente y correcta un principio constitucional? Ojo, ¿qué me están diciendo? Que las opciones de respuesta son análisis a las situaciones presentadas. No me están hablando de una solución, no me están hablando de una respuesta, me están diciendo es que esas opciones de respuesta son análisis de una situación y que yo tengo que indicar en cuál de esos análisis se está aplicando de manera correcta y pertinente un principio constitucional. ¿Qué me está indicando? Venga, tengo que conocer la Constitución y tengo que conocer los principios constitucionales. ¿Listo? ¿Qué me están diciendo las opciones de respuesta? La primera, que la empresa carece de recursos para adaptar la infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar allí. Sí, digamos que yo estoy analizando y estoy diciendo, sí, la empresa no cuenta con los recursos necesarios y es el análisis que yo hago porque la empresa le está diciendo a ella que no la puede emplear porque no están las condiciones. Es una posibilidad, bueno. ¿Qué me está diciendo la segunda? Que la empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situaciones con discapacidad. Venga, pero ahí en la situación, a mí me están hablando algo de deducciones.
ahí en la situación a mí me están indicando o en la Constitución dice que hayan deducciones por contratar a personas en condición con Es que discapacidad. ni siquiera le dieron el trabajo, señor, tampoco se puede tener en cuenta. Así es. Muchas gracias. Listo. ¿Qué nos dice la SEP? Que la empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos que no puede emplear a Rosa. Digamos que ahí me están indicando que pues no la pueden emplear, pero pues no están hablando de los estatutos. Ahí digamos que en el análisis que yo pudiera hacer de la situación, pues no me están hablando como mucho del tema, no sé. Y la D dice, la empresa está vulnerando el derecho a Rosa a tener igualdad de oportunidades para trabajar. Entonces, venga, en esa situación me están indicando que se está vulnerando el derecho a la igualdad para poder trabajar. Bueno, esa podría ser una posibilidad y de una u otra manera, fíjense que me está invitando a pensar en un análisis de la situación. Yo podría indicarles en el análisis que acabo de hacer que por defecto yo descarté dos. ¿Cuáles fueron las que yo descarté? La ¿Quién? B La y B la y la C. C. La, La La B y B la C. y la A. la A dice, la empresa La B carece y de la C. recursos para adaptar su La A infraestructura de fue la que... manera que Rosa pueda trabajar allí, pero en el contexto que nos dan a nosotros, dice que durante la entrevista le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podría emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. Ahí, en el contexto que nos dan, no se nos dice que ellos no tengan o carezcan de recursos, sino que tendrían que adaptar los medios para que ella pudiera trabajar allí. Entonces, Así. la queda enseguida descartada. Ok, muchas gracias. Listo, muy bien. Fíjense que ahí ustedes mismos están haciendo el ejercicio. Bueno, por ahí me dice también que la C está descartada, perdón. ¿Por qué está descartada la C? Yo, Profesora, adelante, compañera. perdón, yo descartaría la C porque es que los estatutos nunca van a estar por encima de los principios de la Constitución. Adicionalmente a que, bueno, no, mentira, lo enfocaría por ese lado más bien. Perfecto. Yo Digamos que la descartaría como tal es porque literalmente en el párrafo que nos están dando, la información que nos están brindando, nos están diciendo justamente de que lo que acaban de decir, o sea, de que ellos tienen con qué hacer las modificaciones, pero simplemente no quieren hacer esas modificaciones. Entonces, el que la empresa se justifique, no encontrarían de dónde. O sea, no lo vería ni ético ni nada por el estilo. No hay así, argumento de fondo. no hay argumento de No, fondo. no tiene Exactamente. peso. No tiene peso. La empresa no puede mandar sobre la Constitución. Eso, esa Profe, parte, ahí hay algo que analizar y es que la pregunta nos está llevando a un principio constitucional. Entonces, el principio constitucional sería la igualdad, la equidad en este caso. Ninguna de las otras es válida por eso, porque nos lleva a la pregunta a buscar un principio constitucional y las otras tres no están sobre la constitución política, que es norma de normas. perfecto. Tú acabas de decir dos cosas que son supremamente importantes y me gustaría que nos quedáramos con esas dos. Uno, que la pregunta nos lleva a pensar en un principio constitucional y de las opciones de respuesta, la única que está hablando de un principio constitucional es la D. Y lo segundo, nada puede estar por encima de la Constitución. Y por eso yo empecé diciéndoles hace un momento que la Constitución es la ley de leyes o la norma de normas, porque nada puede pasar por encima. Aquí, por ejemplo, me dicen, no, y muchos podrían alegar, no, es que en los estatutos de la empresa dice tal cosa, o en el manual de convivencia dice tal cosa. Claro, en el manual de convivencia, en los estatutos puede decir lo que usted quiera, pero si eso está en contra de lo que dice la Constitución política, pues nada que hacer. Entonces, digamos que eso para que digamos que lo analicemos y lo pensemos. Señor, es para darle un pequeño ejemplo de lo que estábamos dando también ahora. Creo que hace tiempo hubo una polémica debido a una canción que sacaron, creo que unos reggaetoneros, que creo que se llamaba Más 57 o algo por el estilo. Entonces, hubo un conflicto de intereses constitucionales, ya que mucha gente decía que la canción promovía, no me acuerdo si era la pedofilia o algo por el estilo.
Y también como que querían prohibir que se dijeran ciertas cosas en la canción o algo por el estilo. Pero esto no pudo proceder porque como la constitución hay algo que está por encima de lo que ellos querían hacer y es la libre expresión. Entonces la libre expresión está por encima de cualquier otra cosa que las personas digan, si la canción tenía contenido y tal, no se puede hacer nada. Así es. Mira que gracias por el ejemplo que estás colocando, porque ese fue un tema que generó mucha controversia en Colombia. Y mira que muchas de las personas, seguramente muchos de los que estamos acá, no conocíamos esa justificación que tú acabas de dar. Entonces, claro, por ahí acaba de escribir Diana, pero igual cambiaron la letra de la canción, claro que sí. Ellos la cambiaron, pero no fue porque lo tuvieran que hacer por camisa de fuerza, porque legalmente se las exigieran, sino porque ellos tenían, digamos que su interés, me imagino, de quedar Presión bien con social. la población, ¿cierto? Pero no fue porque se lo tuvieran que establecer o poner como obligatorio o como una norma o bueno, etcétera, etcétera. Eso como para que lo pensemos también. Bueno, muchas gracias por el ejemplo que están dando. El ideal es que este encuentro va hasta las 7:30 nomás, sin embargo, nos quedan 3 minuticos, pero no quiero que nos quedemos así nomás. Vamos a analizar una siguiente pregunta, pero lo vamos a hacer un poquito más rápido. Es decir, yo no me voy a quedar en el detalle, sino que el ideal es que esto lo hagamos cada uno de manera autónoma. ¿Listo? Bueno, nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién la quiere leer, por favor? Yo, señor. Adelante. La entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los menores de edad, hoy una reducción de la tarifa a la mitad. La diferencia en la tarifa es injusta porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarles un buen servicio a todos. Justa porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. La C. Justa porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de las personas que se encuentren en edad de aprender. La D. Injusta porque al haber tarifas reducidas, el museo recibe menos ingresos de los que recibirá si todos pagaran la tarifa completa. Muchas gracias. Bueno, yo veo que están ahora sí que colocan ahí la respuesta y creo que ahorita, ahora sí estamos como más de acuerdo. La mayoría, creo que todos han puesto la B. Bueno, ¿quién da más? ¿Quién da más? Bueno, creo que todos dicen B. ¿Alguien quiere explicarme por qué indican que la B? ¿Alguien quiere explicar por qué esa... Ah, bueno, alguien escribió C. ¿Alguien dijo D? C. ¿Quién quiere explicar por qué es su opción de respuesta? Yo quiero Dale, participar. listo. Bueno, mi respuesta fue la C, porque pues aunque, bueno, en la B dice que los recursos no tienen, bueno, los niños no tienen los recursos suficientes, pero considero que normalmente los niños van acompañados con sus padres, ¿no? Entonces pienso que la parte económica no debería ser pretexto, sino más bien la C, porque siento que la cultura es importante promoverse la cultura, o sea, en cuanto a lo que es, a lo que sea que a lo que es digamos al museo. Ujú. Siento que es importante que, bueno, uno es el ajuste, digamos que al bolsillo de los padres. Y también así promueven a que los padres enseñen las culturas de otros lugares a sus hijos. Por eso Ok, creo que sí. ok, Pero dice menores gracias. de edad, no tienen necesariamente Señor, ser niños Listo. pequeños. ¿Quién más? Señor, Menores de yo edad sé son que menores de 18. adelante. desde mi punto de vista la correcta sería la B. Justa porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios
y su acceso a la cultura debe promoverse. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, ya. Es que estaba sonándome. Sí, muy bien. Estoy de acuerdo con esa porque sinceramente lo general sí es que se tenga muy en cuenta a los menores de edad para que ellos puedan eh, conocer más la cultura. Sinceramente los niños no es que tengan tanto interés por conocer temas culturales y todo, sino que deben un poquito incentivarse a esos menores de edad para que ellos puedan conocer y saber sobre su pasado o el pasado de su país y su propia cultura. Ok. Eh, que no cuentan con recursos, es verdad. No todos los niños tienen los mismos tipos de recursos en una institución. Hay niños que tienen más, hay niños que tienen menos. Entonces debe pensarse un poco más en generar que los niños tengan el acceso, no importa si algunos tienen más o menos, sino que todos puedan tener ese mismo acceso y obtener el beneficio de la educación y de entender tanto su pasado como por qué su entorno actual es tal y como es. Desde mi punto de vista sería la B, que es la que veo más consistente. Ok, listo. Bueno, digamos que hay dos opciones de respuesta de las que ustedes pueden dar. Aquí yo estoy leyendo en el chat y en el chat dicen, no es la B, no es la B, generalmente no es que no tiene ni están para generar sus propios recursos. Y alguien dice, los niños no tienen recursos, son los padres que les suministran. La B, ya que las medidas buscan favorecer a los menores que no tienen autonomía económica y también además de considerar la importancia de promover su acceso a la cultura. Además, la cultura es un derecho fundamental y pues debemos basarnos en lo de la constitución política. Muy bien, gracias por ese aporte también. Dice, el objetivo de un museo no es solo recaudar recursos, sino también garantizar la mayor cantidad posible de personas puedan acceder a la cultura, el arte, la historia, los menores de edad, que no solo disponer, no, ¿qué? Al no disponer por lo general de ingresos propios, dependen de sus familias para costear entradas, lo cual puede limitar el acceso, reducir la tarifa a un grupo poblacional, es una medida de equidad, ya que busca compensar esa desigualdad económica y fomentar la inclusión cultural desde la temprana edad. Por eso nos indican que es la B. Bueno, voy a ir avanzando entonces. Bueno, Yo digo que la C no es porque dice únicamente de promoverse. Entonces yo digo que es, y ahí está como la respuesta. Podría ser, pero no es porque está esa palabra como que únicamente la cultura, pero pues no, sí, son muchas cosas. así es. Es No gracias por solo, ese aporte, porque hay, yo les decía a ustedes hace un momento, un conector, una palabra puede cambiar el sentido. Y ahí es, digamos que una de las palabras que podría llevarnos a identificar el por qué podríamos descartar la opción de respuesta. Entonces, bueno, ¿qué nos dice? Que efectivamente la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque digamos que hay que, en esa afirmación nos permite que nosotros conozcamos cuáles son los derechos y los deberes que están consagrados en la Constitución y en la justificación nos está diciendo que el Estado debe promover el acceso de todos los ciudadanos a la cultura y pues que es verdad que los estudiantes, ellos normalmente no trabajan y no cuentan con recursos propios. Ustedes decían algo que me parece importante que lo mencionemos y es, usualmente los menores de edad dependen de sus papás, pero también yo quiero que ustedes recuerden que aquí en Colombia hay una ley que indica que los principales responsables de los menores de edad son el Estado. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo había también una controversia en la cual decían que los hijos eran de los papás o que los hijos eran del Estado, etcétera, etcétera. Claro, nuestros hijos son nuestros, pero los primeros garantes de los derechos y de la crianza de los niños, por supuesto que es el Estado, porque los menores de edad, valga la redundancia, son menores de edad y dependen de terceras personas, ya sean los papás, ya sea el tutor legal y por supuesto el Estado. Ay, perdón, me fui no sé para dónde me fui. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Excelente, señor. Listo. Vamos. Excelente. Bien, bien. Bueno, yo tenía por aquí, es que yo no sé por qué me está tomando el pelo este bicho. Bueno, yo tenía por aquí, bueno, creo que hasta aquí llegamos con... Bueno, hay una pregunta más. Hagamos la pregunta adicional para que no nos quedemos ahí como en el stand-by. Hacemos esta última pregunta y cerramos. ¿Les parece? Sí, señora. Listo. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Señora, Yo. Adelante, no sé quién me dijo yo.
Milena. Vilena, sí. Una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se manifiesta públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. En uno de sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente, abro comillas, lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia y, en el caso de los niños desamparados, sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible, cierro comillas. El fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. ¿Cuál es? A. Los niños deben ser criados por familias que puedan garantizarles el respeto de sus derechos. B. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. C. El Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y, en particular, de los niños. D. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. ¿Listo? Bueno, tenemos La A. una pregunta que también puede generar bastante controversia. Ya les comparto el enlace de asistencia. También podría generar bastante controversia y fíjense que tenemos 4 opciones de respuesta. Aquí en el chat veo que algunos escribieron A, B, C, D, B. Bueno, pues miremos a ver qué pasa. ¿Quién Profesora, yo considero de que esta pregunta está bastante con respecto a las convicciones que llega a tener uno como persona. Y considero que también tenemos que analizar qué es lo que nos está pidiendo directamente la cuestión de la pregunta. Uno, desde nuestro punto de vista, yo consideraría de que la A, porque los niños deben ser criados por familias que pueden garantizarles el respeto de sus derechos independientemente de que sean del mismo sexo. Pero si es para justificar y extender lo que vendría siendo, lo que está diciendo la ciudadana expresando su derecho a la libertad, consideraría de que en ese caso sería la B. Ujú. Entonces, ahí ese sería mi aporte. O sea, yo estoy entre esas dos. O sea, si es directamente lo que pide para justificar la expresión de libertad de la ciudadana, yo considero que es la B. Pero si es por mí, yo la A. Bueno, aquí pasa algo y mira lo que tú estás diciendo, dependiendo de Señor, lo que para mí dice, sería la D. pero también lo que tú piensas. Bueno, Profe, aquí, señora. profe, yo quiero aquí agregar que pues en este tipo de pruebas uno debe dejar de lado un poco y más en la constitución política y viviendo en sociedad uno debe dejar de pronto un poco lo que piensa a manera individual y basarse en los presupuestos de la constitución política, como ya lo dijimos es norma de normas. Y aquí nos dice que el presupuesto debe justificarse, o sea, no está diciendo, no está poniendo en contexto la situación de la, el pensamiento de la señora ni nada de eso, sino, o sea, el presupuesto, el fragmento de la constitución política, ¿en qué se basa? Entonces, por eso yo elijo la C, porque es que el Estado tiene está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, en Ajá. particular de los niños. Entonces ahí sí los derechos de los niños priman sobre los de los ciudadanos y la pregunta se basa más en lo que propone la constitución política, no en los intereses o en las particularidades o subjetividad de uno, de la persona. Así es. Mira que tú acabas de decir algo y es lo mismo que decían hace un momento. Una cosa es lo que yo podría responder y otra cosa es lo que yo pienso o lo que dice la norma, ¿cierto? Bueno, voy a hacer la lectura rápida para poder ir cerrando. Dice, una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se manifiesta públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. Es una señora que sencillamente está dando su opinión, está ejerciendo su derecho a dar una opinión, ¿cierto? Hasta ahí todo es correcto. En uno de sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir esas adopciones y afirma lo siguiente, o sea, ella está poniendo una postura y es que ella no está de acuerdo con la adopción de niños por personas del mismo sexo. Y en una de ellas ella escribió, voy a leer lo que se cita.
Lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia. Y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. Es decir, ella está diciendo es que los niños deben ser adoptados por una familia y ella está indicando que las familias deberían ser hombre-mujer, ¿cierto? Digamos que ella aquí está desconociendo que dos personas del mismo sexo podrían conformar una familia. Y Se dice está contradiciendo. exacto. Y dice también que si no las adoptan una familia, pues que deberían estar bajo el amparo del Estado. O sea, les estaría negando el derecho a la adopción de estos niños, ¿cierto? El Y presupuesto el que se refiere es el de ella, o sea, es el contexto del que se está empleando. Por eso yo decía que la D, porque la D dice una pareja heterosexual, que es lo que la señora quiere, así que es. está por encima de los homosexuales. Así es. Y luego dice, el fragmento anterior, es decir, eso que acabamos de citar, contiene un presupuesto que debe justificarse. Ojo, acá tú acabas de decirlo, creo que Sebastián era el que acabó de decirlo. El presupuesto, o sea, lo que están indicando es cuál es el presupuesto, el preconcepto o lo que está dando a entender la señora. Aquí no nos están hablando de lo que es correcto, aquí no nos están hablando de lo que dice la Constitución Política de Colombia. Aquí me están invitando es a analizar ese texto y a indicar cuál sería ese presupuesto o cómo se puede justificar. El primero, los niños deben ser criados por familias que pueden garantizarle el respeto de sus derechos. Digamos que está hablando de los derechos de los niños a ser adoptados o vivir en una familia, pero no está hablando del respeto de sus derechos, ni mucho menos de manera puntual. La B dice, un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. La señora allá está diciendo que debe ser por una familia o dejado en custodia del Estado, pero no está hablando de, digamos que de esa adopción por parejas, digamos que del mismo sexo de manera puntual, ella no lo está diciendo. La C, el Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y en particular de los niños, digamos que en parte podría decirse, pero no es un presupuesto, digamos que eso no es lo que está anticipando el mensaje de la señora. Y el D dice, una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. Entonces, ojo, aquí en este caso, lo que tú acabas de decir, Sebastián, está hablando es de una pareja heterosexual. Y aquí en este caso, efectivamente, la respuesta adecuada es la D, porque lo que nos están preguntando a nosotros es ese fragmento tiene un presupuesto. ¿Cuál es ese presupuesto? No nos están diciendo lo que dice la Constitución, lo que está correcto. Es por eso que es muy importante leer las partes de la pregunta y es por eso que desde que yo empecé con el tema de las preguntas les dije, importante identificar el contexto, importante identificar la pregunta, importante identificar específicamente lo que me están preguntando. Aquí en este caso me están invitando es a analizar lo que está descrito en lo que la señora pues acaba de decir. ¿Listo? Entonces, bueno, esto como para que lo tengamos presente. La respuesta correcta efectivamente era la respuesta D y aquí nos están justificando el por qué, porque es lo que nos están invitando es a que analicemos ese presupuesto de la señora. Listo. Entonces, aquí en pantalla les voy a colocar, yo por aquí coloqué el enlace de asistencia. Porfa, si me diligencian el enlace de asistencia, se los coloco aquí en el chat a todos, al chat de la reunión. Listo, aquí les estoy colocando el enlace de asistencia y les coloco también el QR para que porfa me diligencien la asistencia del día de hoy. Mientras pues les voy contando, nos vemos el día de mañana a las 6:30. El día de mañana vamos a hablar como de unos conceptos también que son muy importantes y vamos a hacer también un ejercicio de responder preguntitas y demás para que nos vayamos preparando para el ejercicio. Espero que haya sido del agrado de usted. A las 6. Nos vemos mañana a las Profe, 6:30 o 6. 6, 6, Vale. 6. Entonces nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Espero que nos demoremos solamente hasta las 6:30. Es exactamente el mismo link.
Espero que el ejercicio les haya agradado, que realmente sientan que nos está ayudando, que nos está fortaleciendo y mañana les voy a tener el directorio de los líderes de Saber Pro para que respondamos cualquier pregunta o algún requerimiento que tengamos al respecto. ¿Listo? Profe, muy buena su clase, me agradó mucho la clase. Dale, Muy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ese es el ideal, que realmente ustedes se sientan a gusto, que sientan que sí les está aportando, que sí les va a favorecer, que sí les estemos dando como algunas herramientas para que ustedes puedan contestar sus cuestionarios, sus pruebas y que les vaya muy bien. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta acerca de las pruebas y es generalmente uno se dedica a analizar y pues a leer así como su merced nos estaba indicando, pero yo presenté las pruebas a ver TIT y no me dio el tiempo. ¿Qué estrategia puede uno aplicar ahí para que el tiempo le dé? O sea, me tocó presentar una parte al chiripazo porque no me dio el tiempo de las preguntas. Y aquí en este caso, la clave de este ejercicio es practicar. Entonces, por eso yo les hablaba de las aulas especializadas. Mañana les prometo tenerles como información mucho más precisa y pantallazos de cómo ustedes van a encontrar y poder acceder a estas aulas especializadas. Porque lo que tenemos que hacer es practicar. ¿Practicar qué? Practicar la lectura, porque muchas veces digamos que uno lee y no entiende y tiene que devolverse, volver a leer, poder identificar. Yo creo que una clave importante es lo que yo les acabo de decir, ver la pregunta y de rapidez identificar cuál es el contexto, cuál es la pregunta y las opciones de respuesta. Y ya digamos que viene el tema del análisis y demás. Habrá preguntas que se van a demorar menos tiempo, habrá preguntas que se van a demorar más tiempo. Entonces creo yo que el ejercicio es practicar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. adelante. Bueno, También tengo otra pregunta. es Señora. personal. Ah, Yo ya pagué las pruebas de IT para presentarlas, pero a mí se me ha generado una duda. Y es señora. que no sé si a los tecnólogos o los que están estudiando una maestría o eso, son las pruebas de IT o son las pruebas pro, o sea, no, No. las pruebas Saber Pro, no entiendo. Mira, las pruebas Saber Pro es para las personas que están estudiando un programa de formación profesional. Las pruebas TIT es para técnicos y tecnólogos. Ah, listo, profe. Yo pensé que había matriculado, digo, había pagado mal eso. No, no te Pues, preocupes. Profesionales, TIT, técnicos y tecnólogos. Profe, yo tengo una consultica para hacerle. Cuenta. Pues ahí en esa fotico, digámoslo así, que ustedes nos compartieron, ahí aparecen las fechas en que se hacen pues, los encuentros. En cada encuentro se dan temas diferentes, o por decir, el día de hoy y el día de mañana es la misma temática, o son diferentes cada sección. Por ejemplo, por semana es una competencia. Hoy y mañana es competencias ciudadanas. Hoy trabajamos esas generalidades, mañana vamos a trabajar, vamos a retomar esas generalidades, pero vamos a abarcar más contenido y otras preguntas. Pero también va a ser competencias ciudadanas. La próxima semana es otra competencia, las dos sesiones son diferentes, no es que se vaya a repetir. Sí, profe, porque es que yo creo que mañana no puedo ingresar porque es que se me cruza con el diplomado. Tengo reunión de diplomado mañana. No te preocupes, las grabaciones van a quedar y si ustedes requieren el acceso a las grabaciones, yo me comprometo a hacer el repositorio para que ustedes tengan acceso a todas las grabaciones y luego las puedan revisar. Ah, listo, mi profe, muchas gracias. Uy, sí, Bueno, profe, sería ideal porque pues yo puedo por estos días, pero cuando empecemos con la estrategia Limar, no, los horarios se cruzan porque tenemos prácticas de 6 a 9. tranquilos, no se Sí, sería preocupen lo que ideal. yo me comprometo a hacer el repositorio e irles compartiendo Tutora, buenas noches. las grabaciones, señora. Tengo una inquietud. De pronto su merced me pueda sacar un poquito de la confusión que tengo. Tranquila, cuenta. Profe, lo que pasa es que yo hace poco apliqué a las prácticas virtuales. Me dieron el escenario de prácticas CBL Débele. de Saber Pro. Pues con este encuentro.
teniendo en cuenta que pues tengo entendido que este CIPA es para la preparación para las pruebas Saber Pro, sí, que pues también aplico. Sin embargo, quería saber cuál era como la relación, ¿sí? Porque Eh, tiene pues mucho que ver dentro de la carta de presentación, ya la revisé y habla también de competencias ciudadanas. sí, Erika, en tu caso, si mal no recuerdo, yo te incluiré en un grupo, tú eres de práctica del curso Competencias Ciudadanas, es decir, tú tienes que hacer la práctica conmigo. Si tú estás en ese grupito donde yo te incluí, ahí te vamos a ir indicando todo lo que van a tener que hacer, que tiene que ver con elaboración de material y demás con respecto a este mismo tema. Pero ya luego lo hablamos en privado. ¿Listo? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Dale. Bueno, creo que voy a ir cerrando. Yo creo que ya pudieron registrar su Profe, qué asistencia. pena, buenas noches. Señora, Quería hacerte una consulta final. Vamos a tener, no sé, como simuladores o algún tipo de prueba, por lo menos parecida a lo que va a ser ya la presentación de las pruebas TEITE. sí, señora, ¿Vamos a eso es tener lo que, acceso a ello? sí, eso es lo que van a tener, lo que yo les indico a ustedes, que ustedes deben tener acceso en las aulas. Entonces, les van a cargar, son como unos cursos en el campus y en esos cursos ustedes van a encontrar las pruebas, son simulaciones. Porque yo no tengo cargado en este momento esos cursos, entonces pues sí me interesa bastante. Dale. Mañana yo les dije que yo mañana les voy a tener el directorio de los líderes y el ideal es que ustedes le escriban a cada uno de los líderes y yo les ayudo a ir gestionando para que les activen las aulas. ¿Listo? Profe, tengo Mil una pregunta, gracias. profe. Bueno, Profe, tengo una pregunta. señora. Mire, mi nombre es Estela, estoy en el 10º semestre de pedagogía infantil, pero a mí nunca me llegó ese correo para inscribirme para las pruebas. Estoy escuchando las clases porque entré a campus y pues me interesa mucho saber para prepararme para las pruebas. Si ya no las pude presentar en este semestre, pues las presentaré el otro semestre. Necesito Sí, información. tranquila, no te preocupes. Mañana, como yo te voy a dar el directorio, tú te vas a comunicar con la profesora Laura Calderón, que ella es la líder de Saber Pro, y ella te va a orientar para que hagas el ejercicio, ¿listo? Seguramente, porque usualmente les llegas al correo personal. Entonces hay que revisar, hay que mirar, o para que vuelvan a generarles como el tema del enlace, pero eso lo hacen ustedes directamente con los líderes de Saber Pro. ¿Listo? Ok, profe. Gracias. Bueno. Entonces voy a ir cerrando por aquí. Muchas, muchas gracias a todos por asistir, por participar. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Y ya, que estén muy bien. Gracias, profe, que tenga buena noche. Bueno, Muchas gracias. feliz Gracias, noche. Gracias, tutora, profe. Feliz bendiciones. noche. Gracias, profe, Bueno, bendiciones.